Buenas tardes, hermanos. ¿Se escucha bien? Sí. Es así, como dijo el hermano, se sienten ya los nervios. En 3 semanas me caso más. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes conocen a nuestro hermano Diego Meraz. Él estuvo un tiempo viviendo aquí en Moncloa. Él es mi suegro, ya casi suegro. Reciban saludos, mis hermanos de la Iglesia de Cristo en Caimas, donde predica nuestro hermano Josué Orlín. Con él estoy colaborando, dando clases, y pues también reciban saludos de la Iglesia de Cristo en el Cenizo y en Grecia Cadenas. ¿Sí? Si un día tienen la oportunidad, ahí tienen su casa. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias a los hermanos que tuvieron a bien invitarme. Me decía el hermano Jorge, no te conozco, pero vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver cómo resultará. Pues primeramente en el Señor, que todo salga bien. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias, mis hermanos, si me acompañan, por favor, al libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, verso 17, dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El día de hoy, mis hermanos, vamos a comenzar esta serie de temas basada principalmente en el mensaje a la Odisea. El libro del Apocalipsis, mis hermanos, es un libro que muchas veces puede causar en nosotros un cierto miedo. ¿Sí? En algunos lugares, la simple palabra puede asustarnos, puede generar en nosotros una expectativa. Si no se entiende bien el Apocalipsis, hermanos, en su inicio, cualquier palabra que nosotros veamos relacionada nos va a generar un miedo como iglesia. En sí vamos a estar viéndolo a lo largo de 3 clases. La primera clase, el día de hoy, no tengo necesidad de nada, que va a ser un estudio y un enfoque a la iglesia que se estanca. Después lo veremos de mi compra, un consejo de Jesús hacia la iglesia. Y en tercer lugar, al que venciere, una promesa para aquellos que se mantengan fieles hasta el final. Si nosotros entendiéramos, hermanos, cómo es que el libro del Apocalipsis tiene su lugar dentro del Nuevo Testamento, entendemos que lo que se busca hacer es un equilibrio a lo largo de toda la Biblia. Para entender un poco el Nuevo Testamento, vamos a entenderlo así. La idea que los apóstoles van a tener para saber qué libro es lícito y cuál es ilícito, se va a establecer en quién es su autor o de qué escuela teológica viene. Si nosotros tuviéramos esta idea, o lo vamos de esta manera, la base de todo, mis hermanos, van a ser los evangelios y el libro de los hechos. ¿Qué es lo que va a suceder, mis hermanos? La iglesia tiene que saber qué cartas son lícitas, cuáles cartas son buenas para ellos y cuáles no, cuáles son peligrosas. Por lo tanto, lo que va a establecer la iglesia es un canon. Ese canon, hermanos, tiene que estar equilibrado. Vamos a enseñarlo de la siguiente manera. El canon, hermanos, es decir, los libros o las cartas que la iglesia va a aceptar, se va a dividir equilibradamente. Por una parte tenemos todas aquellas cartas, las cuales tienen una carga teológica de Pablo. Es una escuela paulina, la cual va a pertenecer a la carta de la primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, Hebreos, Timoteo, Tito y segunda de Timoteo. Aquí, hermanos, se anota la carta de los Hebreos porque la manera en la que presenta su teología acerca de Jesús a lo largo del Antiguo Testamento pertenece a la escuela de Pablo.
La carta es la única que no menciona un autor, pero su manera de presentar quién es Jesús pertenece a la escuela de Pablo. ¿Sí? Pablo no podemos afirmar que es el autor, pero tiene una influencia. Entonces tenemos 14 cartas de Pablo. Si eso solamente fuera así, la iglesia sería más paulina que cristiana. Por lo tanto, los apóstoles van a agregar 7 cartas más que pertenecen a la mano de los apóstoles. Tenemos la primera, segunda y tercera carta de Juan, la primera y segunda de Pedro. ¿Ahí qué cuántas llevamos, hermanos? 5. ¿Cuántas nos faltan para los 7? 2. Tenemos los escritos de la iglesia de Jerusalén, de Santiago y Judas. Hasta ahí el canon está desbalanceado. Tenemos 14 contra 7. ¿Cuánto nos falta para llegar a las otras 14? 7. Es ahí donde toman su importancia las 7 cartas del Apocalipsis. ¿Ok? A diferencia de las otras cartas, mis hermanos, de las otras 21 cartas, las cartas del Apocalipsis son las únicas donde el que se presenta a sí mismo hablando de la iglesia es Jesucristo. Es la única. En todas las demás, ¿quién escribe? Pablo, inspirado por el Espíritu, Pedro, Juan, Santiago o Judas. Por lo tanto, el mensaje a las iglesias del Apocalipsis son palabras directas del mismo Jesús y son dirigidas al ángel. ¿Quién es el ángel? Recordemos que la palabra ángel, hermanos, el sentido es simplemente el mensajero. ¿Cuál es la primera bienaventuranza de Apocalipsis? Bienaventurado aquel que lee y los que oyen. No sé si se han puesto una pausa a entender esa expresión. No dice los que leen, el que lee y los que oyen. Porque en aquel tiempo, mis hermanos, el 97% de la población era analfabeta. Por lo tanto, dentro de la iglesia había unos pocos que podían leer el mensaje. Aquellos pocos que leían el mensaje, que traían el ángel, el mensaje era el ángel de la iglesia. Él tiene el deber de hablar a la iglesia y el mensaje no es bueno. ¿Cómo está dividido el Apocalipsis, mis hermanos? Lo que hace el Apocalipsis está dividido en lo que nosotros conocemos dentro de la literatura como un quiasmo. El quiasmo, mis hermanos, si es una palabra rara, voy a simplificarlo en un sándwich. ¿Ok? El sándwich que tiene las orillas, el pan. Luego, la verdura. Luego, las salsas. Pero ¿qué está en el centro? La carne, lo jugoso. Así de simple. Si yo pongo mis manos enfrente, puedo ver la siguiente. A los lados están mis meñiques. Luego, el dedo anular. El dedo medio, los índices y el pulgar. Prácticamente, si esto lo hacemos un poema, eso es un quiasmo, donde lo primero hace resonancia con lo último, y cada uno va en paralelo hasta llegar al centro de todo. El libro del Apocalipsis, si lo queremos ver de esta manera, está escrito como un quiasmo, donde el centro del todo corazón del mensaje del Apocalipsis es que el mal va a ser derrotado. Ese es el mensaje central. Las copas, las coronas, las trompetas, las bestias, todas estas visiones sirven para adornar el mensaje. Pero el mensaje central del Apocalipsis es que el mal será derrotado al final de los tiempos. Por lo tanto, mis hermanos, esa es la manera de entender el Apocalipsis. Si lo quieren de una manera más sencilla, lo podemos dividir en 4 partes: la introducción, los juicios del Cordero, el combate del cosmos y la nueva Jerusalén. Sencillo. ¿Cómo inicia el libro del Apocalipsis, hermanos? Con 7 cartas dirigidas a 7 iglesias. La idea, mis hermanos, es que cada una de las iglesias lean el mensaje para sí y la de las demás. Esa idea es algo que nosotros no llegamos a pensar, que el mensaje que está leyendo Éfeso también lo va a leer Pedro. Todas son ciudades continuas, son ciudades muy cercas. Es como si habláramos aquí de Sabinas, de Saltillo. Se van a enterar todos del mensaje. A cada una de ellas, hermanos, la estructura va a ser la misma: una presentación del Cristo resucitado, una condición de la situación actual de la iglesia, un llamado al arrepentimiento y una promesa. Y lo primero que vamos a empezar, hermanos, es con el primer tema: no tengo necesidad de nada.
Estas son las palabras de la Odisea a Cristo. Dice, hermanos, dijimos Apocalipsis capítulo 3, verso 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuál es el mensaje, hermanos, que va a traer Jesús para la iglesia? Cuando nosotros tenemos la palabra Apocalipsis, normalmente es una palabra que nos causa miedo. Los videojuegos, la televisión, las series han manchado esta palabra. Cuando nosotros vemos inclusive de que imágenes apocalípticas, siempre pensamos en el caos, ¿verdad? Siempre pensamos en una derrota, siempre pensamos en todo en ruinas. La idea del apocalipto, hermanos, o del apocalipsis, que de ahí viene la película, de hecho, es simplemente una revelación. Todas estas imágenes del apocalipsis buscan simplemente revelar. De hecho, esa es la primera palabra que aparece en el libro. Si me acompañan, Apocalipsis capítulo 1, verso 1, dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo. La primera palabra, hermanos, en el griego es Apocalipsis, que quiere decir revelar. ¿Cómo se va a ejemplificar esto, hermanos, para más sencillo? Todos entendemos lo que es una expectativa. Todos entendemos la idea de imaginarnos algo o llegar a una autoconclusión. Si yo les dijera, ¿saben qué, hermanos? Aquí detrás de este púlpito hay algo que yo tengo escondido y que cabe en mi mano. Con esto ya su mente comenzó a volar, ya comenzó a imaginarse cosas. ¿Qué tendrá el hermano? A lo mejor un billete, a lo mejor la cartera, las llaves. Cada uno de ustedes va a hacer conjeturas hasta el momento en el que yo les revele lo que hay en mi mano. Bueno, la iglesia, hermanos, sufre a veces en silencio. La iglesia vive cosas que no entiende. Y la idea del Apocalipsis es revelar por qué la iglesia está padeciendo, por qué los justos están sufriendo. La manera que debemos de entender esto, hermanos, es eso. La palabra Apocalipsis simplemente quiere decir revelar o quitar el velo. ¿Recuerdan el programa de Familia con Chabelo? Cuando había un premio y todo estaba detrás de la catafixia, ¿recuerdan? Y el señor Aguilera la hacía de emoción, ¿verdad? ¿Y qué buscaba hacer en el jugador? Una idea. ¿Qué es lo que está detrás de todo eso? ¿Qué es lo que está pasando detrás? ¿Será un auto? ¿Será una sala? ¿Cuándo vas a ver la realidad, hermanos? Hasta que eso se revelara. Esa es la palabra Apocalipsis. La idea, hermanos, es que todos los eventos políticos, religiosos, sociales, todo aquello que nos pasa, tiene un porqué, tiene una razón. La muerte tiene una razón, las enfermedades tienen una razón, la injusticia en este mundo tiene una razón. Y eso es lo que Cristo quiere revelar en estas cartas. Y lo hace, hermanos, a través de un género literario llamado apocalíptica. ¿Sí? La apocalíptica, hermanos, es un género literario judío. Es una manera de escribir. La apocalíptica, hermanos, tiene sus reglas para interpretarse. Y el fin de todo es entender la escatología. La palabra escatología quiere decir todas aquellas ideas que tenemos acerca del fin del mundo. Y si se fijan, todos los cantos que nosotros tenemos son escatológicos. El gran día viene, fuente de salud, pronto la noche viene, cuando allá se pase lista. Yo creo que un 80% de los cantos de binario hablan del fin del mundo o del más allá. Eso, hermanos, es la esperanza que tiene la iglesia, una esperanza del más allá. En resumidas cuentas, hermanos, lo que busca revelar el Apocalipsis es que lo que está pasando aquí abajo tiene que ver con lo que está pasando allá arriba. Que lo visible tiene que ver con lo que no se ve. Que mientras nosotros vemos carne y sangre,
Hay una batalla espiritual detrás de todo esto. Por lo tanto, hermanos, el Apocalipsis busca ser un consuelo. ¿Con qué termina el mensaje del Apocalipsis? Con una iglesia que pide a Jesús que ya venga. ¿Quiénes son aquellos que no quieren que vengan? Los que no están listos, los que no pueden estar de pie delante del profeta. ¿Y por qué queremos empezar con esto, mis hermanos? ¿Cuál es la condición de la iglesia? ¿O cuál es el problema de la iglesia? Debemos entender que la Odisea era una ciudad cómoda en su contexto. Era un importante centro bancario, un lugar donde, ojo, había todo tipo de aguas, porque hay muchos comentarios que dicen que solamente había agua tibia. No, arquitectónicamente no, había todo tipo de agua en la Odisea. Ahorita vamos a aclarar un poquito más de eso. La Odisea, hermanos, era una ciudad próspera, era una ciudad que se levantó del comercio, y los miembros de la iglesia se vieron beneficiados de eso. Yo creo que esto lo van a entender los administradores de la iglesia. ¿Qué pasó aquí en Monclova cuando la empresa de Altos Hornos cerró? Hizo que muchas personas tuvieran que irse. ¿Y qué pasó con la iglesia? También disminuyó. No podemos pedir, hermanos, que lo de afuera no nos afecte. A veces queremos dividirnos entre espíritu, alma y cuerpo, y la verdad es que los tres somos uno. Es difícil que lo de allá afuera no me perjudique aquí adentro. Y es fácil a veces creer que esto es así. La iglesia, hermanos, debe de entender que debe de seguir trabajando a pesar de lo que le decimos, a pesar de lo que le rodea. Por lo tanto, el mensaje del Apocalipsis, hermanos, está pensado para que todos los de la región lo entiendan. Un problema que tenemos con el Apocalipsis, hermanos, para interpretarlo, es que hay diferentes teorías o diferentes posturas. Hay los que dicen, ¿saben qué? El Apocalipsis solo se puede interpretar con eventos del pasado. ¿Cuál es el problema con esto? Que si solamente tiene sentido para los del pasado, no tiene sentido que tú y yo lo veamos el día de hoy. Hay los que dicen, esto es nada más para la iglesia del último tiempo. Y si solamente es así, entonces no tiene chiste que tú y yo lo estemos leyendo, ni que la iglesia del primer siglo lo haya leído. Y si solamente el libro del Apocalipsis es para la iglesia de hoy, no tiene sentido que lo lea la iglesia de ayer y que lo lea la iglesia de mañana. El mensaje del Apocalipsis es un mensaje eterno. ¿Es confuso? Sí. ¿Hasta cuándo va a ser interpretado, hermanos? Hasta que sea revelado todo, hasta la consumación de los siglos. Lo voy a explicar o ejemplificar de esta manera. ¿Recuerdan el etíope que iba? ¿De dónde venía, hermanos? De Jerusalén. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Venía leyendo un rollo del profeta Isaías, y estaba leyendo que cuando el cordero enmudeció y no abrió su boca, que fue llevado al matadero. ¿Y qué pasa con el etíope? No entiende. Felipe se acerca y le dice, ¿entiendes lo que es? ¿Y cuál es la duda del eunuco? ¿De quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de sí o de algún otro? Nosotros ahorita leemos el Antiguo Testamento y nosotros ya tenemos la palabra clave. Y entendemos que todas las escrituras de quién daban testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, ya es fácil leer el Antiguo Testamento de cierta manera. Porque ya cuando leemos que de Belén saldrá el Salvador, entendemos la clave, entendemos la palabra. No sé si llegaron a jugar, hermanos, a encontrar la diferencia entre dos imágenes, a compararlas, y al principio nadie las entiende. Hasta el momento que alguien viene y las enseña, y ya es difícil no verlo. No sé si me explico con eso, ya es fácil ver de esa manera. O no sé quién de ustedes batalló en la escuela cuando los ejercicios de matemáticas, que el profe daba un acertijo, y el primero que lo descubría puede salir, y nadie salía. ¿Qué es lo que pasaba? Necesitaban la palabra clara. Mi papá es muy fanático de estos tipos de juegos. Siempre que viajábamos nos hacía juegos mentales, juegos que nos hacía estar despiertos y nos hacía hacer corajes porque nunca nos daba las palabras claves. Yo después supe años después y era fácil entender el juego. Él tenía un juego que era decía, vamos a ir al mercado a comprar al mercado de Chinichino, y fui y compré peces y yo no entendía, y al final
El día de mañana les voy a decir la clave de ese código. Por mientras, ¿qué quiero? Que comiencen a trabajar su mente. El Antiguo Testamento era difícil de entender hasta que vino Cristo. ¿El Apocalipsis va a ser difícil de entender? Sí. ¿Hasta cuándo lo entenderemos toda la perfección? Hasta que venga Cristo. ¿Amén? Amén. Entonces, si no entienden el Apocalipsis, no se frustren. Aún los apóstoles no entendían. ¿Qué pasó en Apocalipsis, en Hechos capítulo 1, verso 7? ¿Qué le piden a Jesús? Señor, después de la resurrección, después de 3 años de ministerio, siguen sin entender. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? No les corresponde a ustedes saber los tiempos de las cosas. Así que no se frustren, vamos a ir trabajando poco a poco. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia, hermanos? La iglesia se sentía rica porque tenía 4 poderes principales: un fuerte sistema bancario, una fuerte industria textil, una fuerte región para trabajar, y tenía muchas escuelas de medicina especializadas en los ojos. De ahí ya comienza a tener un poco de sentido el mensaje. Pero vamos con lo primero. ¿Qué es lo primero que Cristo está reclamando de la iglesia? Que es una iglesia tibia. Y aquí viene todo un mundo de interpretaciones. Dice, dijimos otra vez, hermanos, me pueden acompañar en Apocalipsis capítulo 3, verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Y comienza todo tipo de interpretaciones. ¿Qué quiere decir caliente? ¿Qué quiere decir frío? Algunos comentarios dicen que el frío tiene que ver con la frialdad del amor, o que alguien que no tiene amor. Pero eso es en Mateo, no es en Apocalipsis. No sé si me están dando a entender con eso. No se puede interpretar lo mismo siempre. Un simple ejercicio. La serpiente no siempre es símbolo de mal. En Génesis sí, es claro. Y en Números también parece ser que la serpiente es algo malo. Pero ¿qué pasa con Juan capítulo 3 cuando Jesús mismo se compara con la serpiente que fue levantada? No sé si me están dando a entender, hermanos. No podemos interpretar siempre lo mismo. No porque aquí es de una manera, siempre va a ser así. ¿Qué es lo que Jesús está exaltando y qué es lo que está condenando? El deseo de Jesús es: ojalá fueses frío, o ojalá seas caliente. Si dijéramos que el frío quiere decir tener poca fe, no tiene sentido que Jesús pidiera eso a su iglesia. ¿Me están entendiendo eso, hermanos? No tiene sentido que Jesús dijera: ojalá no tuvieras fe. ¿Cómo se entendían las bebidas frías y calientes en el primer siglo? Fácil. Las bebidas frías eran conocidas por los griegos y por los romanos. De hecho, esta idea de mezclar bebidas con nieve no era nuevo. Los romanos lo hacían, mezclaban nieve con vino. ¿En qué momento se antoja una bebida fría, hermanos? Cuando está ahorita el clima como ahorita, ¿verdad? Caliente. Y cuando viene diciembre, hermanos, o noviembre, empieza aquí el frío, ¿no? ¿Qué es lo que más buscamos? Algo caliente. Entonces, entendamos que el frío y el caliente, hermanos, son 2 sensaciones que se oponen a su entorno. Cuando hace calor, buscamos el frío. Y cuando hace frío, buscamos el. Nadie busca en ningún momento lo tipo. Yo trabajo en la obra, con albañiles, a 40 grados en el sol. A veces tenemos un punto de refrigeración y cuando vemos que el agua está caliente, causa un malestar. De hecho, se recomienda que no sea agua, se recomienda que sea un suelo. En la antigüedad, hermanos, cuando los griegos querían provocarse el vómito, tomaban agua tibia. Hay una historia, una leyenda, que un rey perdió 4 hijos. Y para saber quién lo hizo que todos sus esclavos tomaran agua tibia para producirles el vómito. ¿Suena desagradable? Sí, eso es la intención de Jesús. ¿Cuándo se busca lo tibio? En ningún momento. En resumidas cuentas, la iglesia de la Odisea es una iglesia que no se diferencia de su entorno. Cuando el mundo es caliente, la iglesia tiene que ser fresca. Y cuando el mundo es frío,
La iglesia tiene que ser cálida. Cuando el mundo dice sí, la iglesia tiene que decir no. Y cuando el mundo dice no, la iglesia tiene que decir sí. El reino de los cielos no funciona como el mundo. Jesús vino a diferenciar eso, a poner un cambio en este mundo, donde los bienaventurados no son los ricos, no son los poderosos, sino que los primeros bienaventurados son los pobres, los que lloran, los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es la palabra bienaventuranza? Porque todos sabemos la típica respuesta. Bienaventurado quiere decir doblemente bendecido. Pero vamos a bajar esto un poco más al terreno entendible para nosotros. Levante la mano, ¿quiénes son madres de las hermanas? Ok. Hermanas, ¿es una bendición ser madre? Las veo dudosas. ¿Es una bendición ser madre? Ok. ¿Todas las mujeres del mundo agradecen ser madres? No. Hermanos varones, ¿es una bendición ser padres? ¿Todos los padres agradecen tener hijos? Una doble bendición viene cuando está la bendición y nos sentimos bendecidos por eso. Cuando agradecemos. ¿Es una bendición que la iglesia llegue a su aniversario? Sí, pero no todos agradecen. Quien entiende lo que tiene y sabe sacar provecho de eso, ese es un bienaventurado. El que tiene una doble bendición, porque no solamente la tiene, sino que también la agradece. ¿Cuál es el problema con la iglesia? Dijimos, hermanos, que no se distingue. No es un consuelo, no es un refugio. La iglesia en la Odisea se ha estancado. La iglesia aquí, hermanos, ha llegado a su aniversario, pero no es todo. Tiene que seguir trabajando. Miembros de la iglesia, hay que seguir trabajando. Porque en algún punto los que empezaron esta obra no van a estar. Y no se vale que la iglesia viva de glorias pasadas, sino que la iglesia no tiene que estarse perfeccionando. Dice Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, verso 18, que tenemos que irnos purificando de gloria en gloria. Llegar al aniversario es un logro, sí, hermanos, pero no nos podemos estancar. La iglesia de la Odisea, su mayor error es que piensa que está bien. Piensa que su condición es suficiente, que no tiene más que dar. Si dijéramos que todas las iglesias tienen que llegar a un cierto número de años para que llegue a la perfección, todas las iglesias se concentrarían en eso, en mantenerse con uno o dos miembros. Pero la iglesia tiene que seguir trabajando, tiene que seguir luchando, tiene que seguir batallando contra el mal. El problema de la iglesia es que está cómoda. La Odisea dice: no tengo necesidad de nada. Ha llenado todo aquello que le hacía falta. ¿Cómo es que una iglesia puede llegar a estancarse? Hermanos, hablando en nuestros días. Yo lo veo en dos puntos: individuales y colectivos. En el individual, cuando los miembros comienzan a compararse, cuando comienzan o piensan que la meta de un hermano es la misma que él, que lo que va a sufrir un hermano él también lo tiene que sufrir, cuando el camino de cada uno de nosotros va a ser muy distinto. La fe va a ser probada de muchas maneras. ¿Qué es lo que pasa cuando dos hermanos se comparan? Piensan que ya llegaron a las pruebas que tenían que llegar, piensan que no hay más por dar. Si el objetivo es estar aquí parado, muchos se van a detener hasta ahí. ¿Cuál es otro problema, hermanos? Expectativas de Dios o de la misma vida cristiana. A veces, hermanos, en la iglesia los miembros se hacen una imagen de un Dios que no existe. Y esto suena duro. A veces nos hacemos un Dios fácil de complacer. No un Dios que me saca de mi zona de confort, sino que queremos que Dios se meta a nuestros estándares.
esta idea, hermanos, de un Jesús vomitando a la iglesia es desagradable. Y precisamente el mensaje tiene que ser incómodo. De tal manera que la iglesia entienda en qué lugar está. Y no se le está diciendo a cualquier persona. ¿Cómo se va a presentar Jesucristo ante la iglesia? Lo decía como el amén. ¿Y qué quiere decir amén? Es decir, lo que te estoy diciendo va a pasar. Cuando Jesús decía en los evangelios, de cierto os digo, en su idioma es amén, amén. Te estoy confirmando lo que te voy a hacer. Y no solamente se presenta como el amén, como el fiel y el verdadero, se presenta como el principio de la creación. En griego el argei, el gobernante, el principal de la creación. Para nosotros suena difícil la imagen de un Cristo que vomite a su iglesia. No entra dentro de nuestros estándares, pero es posible. Es más, es una iglesia que se ha llenado tanto de sí misma que Jesús está afuera de la iglesia. Porque ¿dónde se presenta Jesús? Al que venciere, dice, aquí yo estoy, ¿dónde? A la puerta. No está dentro. La iglesia se ha encargado de ser autosuficiente de tal manera que Cristo está fuera de esa iglesia. Y para nosotros sería, pues que así lo deje ya. A veces así somos con los hermanos, ¿verdad? Ya, así déjalo. De hecho, ahorita la parábola que mencionaba nuestro hermano Ángel, la del hijo pródigo, esa parábola va para los dos. No solamente es para el que fue y despilfarró y vino, es también para el hijo mayor. ¿Qué pasa cuando una iglesia se estanca? Primero comienza con los hermanos, con los miembros de cada uno de ellos. Se cansan, y también esto tiene que ver, hermanos, cuando hay expectativas como iglesia que no se cumplen. Cuando la iglesia no trabaja, cuando la iglesia se mantiene cómoda con las mismas actividades de siempre. Por eso a veces es necesario impulsar a la iglesia a salir de allí, a salir de evangelizar. Pero hermano, yo tengo que hacer cosas. No estamos en el confort. Es necesario que la iglesia trabaje en el desierto. No se puede ser el pueblo de Dios si no hay desierto. Un cristianismo cómodo no existe. Y perdón que se los diga, hermanos, pero hay que seguir trabajando. No puedo decir que ya llegué a mi meta como cristiano. Todavía no. Falta mucho. ¿Qué más pasa, hermanos? Cuando hay una mala administración de dones en la iglesia. Cuando no se aprovecha el talento que hay de los hermanos. La iglesia se va a estancar. Una iglesia tiene que trabajar en todos los ámbitos, en lo personal y en lo comunal. Por eso es importante que se aprenda a dejar lugares, que se aprenda a ceder el lugar un poco. No sabemos por medio de quién Dios nos va a hablar a veces. Y hay todo tipo de dones. Y Pablo ya se va a encargar de eso en el capítulo 12 de la primera carta de los Corintios y el capítulo 12 de Romanos. La iglesia tiene que aprender a trabajar juntos. La Odisea se ha llenado de sí misma. Ya no necesita nada. Y si ya no necesita ni de Jesús, ha perdido su luz, ha perdido su sabor. Ya no es luz del mundo, ya no es sal de la tierra. Ya no funciona. Ya no sirve para que aquellos que no conocen a Jesús se acerquen a Él. Porque la iglesia simplemente es eso, hermanos. La iglesia no se trata de mí, la iglesia no se trata de Ángel, no se trata de hermano Jorge, es el reino de los cielos. Nosotros nos encargamos de redirigir a las personas al reino de los cielos. Pero si la iglesia se trata de nosotros, ya se perdió todo. Cuando nosotros establecemos nuestras propias leyes en la iglesia, cuando decimos quién sí y quién no, y deja ser la iglesia o la mesa del Señor y se convierte en la mesa de Luis Miguel. Consideremos, hermanos, y estimulémonos en el amor. La iglesia tiene que trabajar y aprendamos a demostrarles a nuestros visitantes que hay más que las riquezas. De hecho, adelantándome un poquito a lo que vamos a ver el día de mañana,
El Apocalipsis va a manejar dos tipos de riquezas, dos tipos de oro, dos tipos de personas. La idea es dónde estamos nosotros. El llamado al arrepentimiento, hermanos, no solamente es a los visitantes. También la iglesia necesita arrepentirse constantemente, seguir luchando por su salvación. O sea que se resbala. En el momento, hermanos, en el que pensamos que el cristianismo ya lo dominamos, nos estamos estancando. Hay que seguir trabajando, hay que buscar en qué más podemos servir. No nos vamos a encasillar siempre a lo mismo. No simplemente en ese lugar me voy a sentar y listo, ya estoy cumpliendo como miembro. No somos una fábrica, hermanos. No somos una maquila donde nada más vengo, presento y listo. Y si hay necesidades de los santos, ahí que el hermano Jorge se encarga. Todos tienen que trabajar. ¿Es duro el mensaje de Apocalipsis? Sí. Pero Jesús dice la razón por qué. Yo amo al que dice. Si el mensaje es duro, es porque Jesús quiere que nuestros ojos sean abiertos. No quiere dejar morir a la iglesia de la Odisea, le preocupa. Y si le preocupa es porque todavía hay algo que rescatar de ella. Hay una señal de vida. La iglesia no puede estancarse en 55 años. Tiene que seguir trabajando. Dice Hebreos, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzamos. ¿Cuál era el problema en la carta de los Hebreos? Que los miembros estaban sintiendo cómodos, querían regresar a lo que ya conocían, a lo de siempre. Esto no puede ser así. La iglesia tiene que avanzar. Y para el tema del aniversario, hermanos, es eso. Es un triunfo, sí, pero que sea uno de muchos. Que la iglesia trabaje y se multiplique aquí. Porque hay más almas que se están perdiendo. Tenemos que trabajar más, tenemos que dar doble esfuerzo. No crean que todos los que estamos aquí, hermanos, estaremos entre los próximos 50 años. Tenemos que avanzar como iglesia, tenemos que trabajar juntos. No podemos dejar que Satanás gane. No podemos dejar de ser tibios, hermanos. Si no nos diferenciamos de nuestro entorno, seremos vomitados. Fíjense cuál contraste presenta Jesús. La iglesia actualmente en esa posición cómoda, ¿qué le está provocando? Vómito, asco. ¿Qué es lo contrario a devolver la comida? Comer. ¿Cuál es la promesa al final del Apocalipsis? El que me abriere, yo entraré y cenaré con él. Eso es lo que quiere Jesús. No está diciendo que ya los está rechazando. Es una advertencia. ¿Qué es lo que quiere hacer Jesús? Comer, disfrutar el pan, convivir. Espero en el Señor, hermanos, que la iglesia de Héroes del 47 nunca pierda su sazón, que nunca pierda su luz, pero que recuerde que esa fuente es Jesucristo, no nosotros. Nosotros estamos aquí simplemente de paso. Tenemos que trabajar, cada uno en nuestro lugar, en la parte del cuerpo que somos de Cristo. Porque para Pablo, la iglesia no es como si fuera el cuerpo de Cristo. Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En pocas palabras, hay dos cuerpos celestiales de Cristo, por así decirlo. Uno sentado a la diestra del Padre y el otro aquí en la tierra. La iglesia va a compartir la misma naturaleza de Dios, de Jesucristo, divina y humana. Porque eso es la iglesia, espiritual y terrenal a la vez. Ese misterio también está dentro de la iglesia. Y nos corresponde a cada uno de nosotros aprender a cómo trabajar. Aprender a diferenciarnos donde estamos. Aprender a hacer la diferencia en este lugar. Porque si nos comportamos igual que los gentiles, ¿de qué provecho tenemos? Así que mis hermanos,
El llamado al arrepentimiento es este. Jesucristo conoce nuestros ojos. Jesucristo sabe nuestro andar. Sabe que estamos cansados. Sabe que llevar a una iglesia es pesado. Pero Él puede sostener. Él puede mantener. Hay muchos hermanos que cargan más de lo que necesitan. Porque los miembros no están trabajando. Siempre son los mismos, hermanos. Y no solamente, y no hay hablado con nadie de tiempos, pero en todos los lugares siempre es lo mismo. Siempre el mismo grupito es el que hace todo. Y tienen que acarrear a toda la demás situación. Si hacen eso, hermanos, van a cansar. Va a cansar la iglesia y se va a estancar. Y va a avanzar un paso muy lento. La iglesia no puede darse ese lujo. No puede darse ese beneficio. El tiempo está cerca. El Señor pronto viene. ¿Cuánto necesitamos aprender, hermanos, para que comprendamos que lo único que necesitamos es a Jesucristo? Y a nuestros visitantes, no necesitas las riquezas de este mundo. El mundo pasará y sus vanidades. No sean como la iglesia en la Odisea, que ha hecho sus tesoros aquí en la tierra y se ha olvidado de los tesoros celestiales. Esperamos en el Señor y hacemos la invitación a que si algún visitante está entre nosotros y quiere ser lleno del poder de Dios, que quiera aprender y escuchar a Dios, puede pasar al frente, puede arrepentirse y puede bautizarse. Y si hay un miembro de la iglesia que siente que se ha estancado, que ha llevado un cristianismo tibio, que ni calienta ni refresca, puede pasar al frente y podemos hablar con él. Que el Señor les bendiga grandemente en esta tarde, mis hermanos. En los siguientes mensajes veremos qué es ese colegio, qué son estas vestiduras blancas y quiénes son aquellos que están dispuestos a sentarse en el trono de Dios. Que el Señor les guarde grandemente en esta tarde.